récord. Comenzamos. Bueno, vamos a ver. En este caso, pues, estamos en el marco teórico y aquí hablamos especialmente de lo que son las fuentes de información, ¿sí? Hablamos de fuentes de información, las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Sí, en este caso tenemos 3 fuentes que nosotros debemos investigar para elaborar nuestro proyecto, en este caso, nuestra propuesta de proyecto, ¿no? En este caso vamos a que son libros, revistas, artículos científicos, trabajos presentados en congresos, simposios y eventos similares. ¿Similares a qué? Similares al tema que yo quiero investigar exactamente, ¿sí? Fuentes secundarias son listados, resúmenes, compilaciones de fuentes primarias. Y las terciarias se trata especialmente de que, en este caso, títulos de publicaciones periódicas, nombres de eventos, empresas, asociaciones, instituciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces dice aquí, son útiles para detectar fuentes no documentales como organizaciones, asociaciones o institutos de investigación, dependencias del gobierno que efectúan investigación. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? El marco teórico, vamos a ver, fuentes primarias serían ya directamente la información de primera mano que tenemos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y las que son, en este caso, más utilizadas directamente, yo diría exactamente temas, digamos, relacionados prácticamente al título del proyecto, ¿no es cierto? Eso sería exactamente. Las secundarias, algo relacionado al proyecto, y las terciarias, pues, también relacionado al proyecto, pero de este tipo de, en este caso, de resúmenes o de artículos que nosotros podemos observar dentro de lo que es las bibliotecas, y lo que, aquí, bueno, hablamos de bibliotecas, digamos, de libros mismo, hay bibliotecas ya, bibliotecas virtuales, ¿no es cierto? Y lo que es la parte de Internet. O sea, el Internet, si bien es cierto, es muy útil para buscar información, pero no todo lo que está en el Internet es válido, ¿no? Porque todos se encuentran en el Internet. Por ejemplo, yo he encontrado algunos deberes de mis estudiantes como estudios ideológicos, por ejemplo. Y no son buenos esas partes, pero mucha gente podrá tomar eso como base para hacer sus investigaciones, algo que no es cierto. Entonces hay que tomar con bastante, digamos, cautela lo que es la parte de lo que es en el Internet. No todo es bueno, tampoco todo es malo. Pero sí hay que ingresar especialmente lo que son las páginas de investigación, específicamente. Bien. Elaborar marco teórico. ¿Cómo identificamos en este caso lo que es los libros, que es más, probablemente más de interés en este caso, ¿no es cierto? Nos dice acudir directamente a las fuentes primarias originales cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en cuestión. Sí, por ejemplo, cuando ustedes van a la biblioteca, Wikia, ¿no? En Wikia, por ejemplo, si yo estoy investigando sobre calidad del agua, iré justamente donde existe lo que es la parte hidráulica, hidrológica y calidad del agua, exactamente. No miré pues la parte física, esa cosa, ¿no es cierto? Pues directamente a las fuentes primarias principales, originales. Luego también es importantísimo, por ejemplo, si yo estoy investigando calidad del agua, pues yo tengo un profesor que me da tratamiento de aguas. ¿A dónde debo acudir primerito? Al profesor de tratamiento de aguas o a docentes o investigadores sobre ese tema, expertos que nos van a ayudar a guiar de mejor manera en cuanto se refiere a lo que es la parte de la literatura pertinente que debemos leer, ¿no es cierto? Exactamente. Y el caso de fuentes terciarias, a fuentes, en este caso, secundarias, lugares donde puede tener información para detectar a través de fuentes primarias de interés. Sí, en este caso quiere decir otras fuentes adicionales, en este caso. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener, en este caso, la información de la parte teórica del proyecto de investigación? ¿Sí? Aquí dice, una vez identificadas, es necesario contener datos de fuentes primarias, ¿no es cierto? Hacer su consulta con el puesto de seleccionar las fuentes primarias que servirán para elaborar el marco teórico. Bueno, dentro de esto, pues comienzo con las siguientes preguntas. Se relaciona la referencia con el problema, investigación, ¿sí? ¿Qué dije inicialmente? Inicialmente dijimos que debemos investigar, en este caso, la parte del marco teórico referente a lo que estamos investigando, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir con esto? Nos preguntamos, a ver, ¿este libro o este artículo tiene referencia digamos, referencia frente a lo que yo quiero investigar? ¿Tiene algún tipo de información
o se trata de otro tipo de investigación, de otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera voy seleccionando, ¿no? Por ejemplo, lo que se debe hacer, yo al menos pongo lo que pongo, siempre pongo yo, en caso, pongo bibliografía, y ahí voy generando, en este caso, tipo revistas, caso A, B y C. Pues para mí A son las que tienen relevancia directamente con la fuente de investigación. B es la que tiene cierta relevancia frente a esto y C es la que de pronto no tiene mucha relevancia, pero tiene algún contenido del problema que estoy investigando. Entonces, de esta manera, pues yo voy a acudir a esta más o menos que estoy hablando acá, ¿sí? Más o menos. Es lo que yo siempre hago para el caso de hacer algún tipo de investigación o estudios que estoy haciendo, ¿no? Siempre, primerito lo que genero, ¿qué genero? Vamos a ver. No necesariamente investigación, por ejemplo, en consultoría. ¿Qué es lo que genero primerito? El tema que voy a hacer el estudio, ¿sí? Por ejemplo, en este momento estoy haciendo lo que es, todo lo que la parte de lo que es balance hídrico para unas cuencas para riego. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me voy y selecciono bibliografía y luego, si es que alguna situación quiero ver algún método más, más actualizado, todas esas cosas, entonces me busco en el internet y veo artículos, veo libros y voy terminando y digo, muy bien, esto va a la parte A, la parte B y la parte C. Y luego cuando hago el estudio, pues, primero me leo qué partes tengo, que no tengo y al final, pues, siempre, cuando estoy haciendo ya el estudio, acudo a leer algunos temas que no están claros para yo seguir, en este caso, trabajando. ¿Sí? Entonces, es lo que hago y eso estamos hablando exactamente. ¿Cómo? Dice, ¿qué aspectos trata? ¿Desde qué perspectiva aborda el tema? Todo esto hay que analizar en qué es el marco teórico. ¿Sí? Bien, después de revisar la literatura, en este caso de referencia, se extrae la información necesaria para integrar y desarrollar el marco teórico. ¿Sí? O sea, esto implica ciertos temas importantísimos de estas revistas, de estas fuentes, que tenemos que sacar esta información, ¿sí? Y tener listo, pues, ahí para nosotros poder leer y poder cotejar y poder aprender más cosas, ¿sí? Entonces aquí dice, es recomendable siempre contar con datos completos de la referencia. Ahora, claro, esto es muy importante porque cuando yo tomo una información, pongamos un caso, quiero tomar esta información de un paper o de un libro, lo que sea, pues si puedo copiar, bien, ¿no es cierto? Eso no implica que yo voy a coger y copiar y poner en mi investigación, pero son temas que a mí me interesa, son de relevancia y con esto pues me ayuda muchísimo a orientar mi investigación, ¿sí? Pero hay cosas que de pronto yo voy a tomar como referencia, es decir, un concepto que está dado aquí, ¿sí? Tomo acá. Y hay veces que uno a veces del apuro pues saca la referencia, digamos, la literatura que yo quiero, tengo, ¿no es cierto? Y voy cortando inclusive y poniendo una hoja en Word. Y después cuando yo ya regreso y leo cuando estoy haciendo la investigación, resulta que el tema me interesa mucho y es parte de mi estudio y quiero incluso tomar como base para, en este caso, ya mi ejecución de investigación, ¿no es cierto? Pero, y ahora digo, ¿y de dónde tomé? Entonces, sí es importante ciertas cosas, pues, abajo de esto poner la referencia, ¿no es cierto? ¿No es cierto? La referencia, la página, entonces, cosas capaz de que el momento que yo tome esta parte dentro de mi investigación, yo pueda decir muy bien, esta es la referencia de la cual saqué el libro, digamos, saqué el tema y esto es toda esa situación, ¿no? Es el autor, el título, digamos, de la obra, la página, la fecha y todo lo demás que tenemos que ir tomando. Entonces, sí es importante por cada uno de estos ir tomando, ¿sí? Incluso esto nos ayuda, pues, de pronto con esto, pues, ir nuevamente al libro o a la revista y regresarme y luego, pues, seguir leyendo y algunas cosas más que me pueden interesar para la investigación. Entonces, es un poco la sugerencia que se les entrega, ¿no? Bueno, es aquí la forma de recopilar información, que de pronto ustedes pueden tener mayor claridad en eso, pero existen diversas formas de recopilar o maneras de recopilar información extraída, referencias, ¿no? Entonces depende del método de trabajo de cada investigador. Lo más importante es traer los datos, ideas necesarias. Yo ya les expliqué, en caso, qué es lo que yo hago. O ustedes tendrán otra metodología para extraer la información, tener la información ahí, y luego, pues, de esa información basarse para hacer su investigación. ¿Bien? ¿Sí? Una vez extraída la información, es posible empezar a elaborar marco teórico. ¿Sí? Entonces, el marco teórico, como ustedes pueden ver, un marco teórico no es más que, primero, digamos, la teoría respecto al tema que yo voy a investigar. Segundo,
hay muchos conceptos que nosotros, que se maneja frente al tema que yo investigo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo hablo de aguas hervidas, habrá temas que yo voy a trabajar, por ejemplo, pongamos ejemplo, ¿no? De aguas hervidas, podemos hacer tipos de aguas, tipos de contaminación, por ejemplo, ¿no es cierto? Contaminación puntual, contaminación difusa, ¿no es cierto? Habrá, por ejemplo, conceptos, ¿no? Sí, conceptos, y eso tenemos que estar bien claros en los conceptos teóricos que nosotros vamos a ir utilizando, ¿cierto? Entonces aquí dice, entonces vamos a ir integrando específicamente en cuanto se refiere a lo que es el marco teórico. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber ordenar la información siguiendo los criterios lógicos adecuados al tema. Es decir, partir prácticamente desde los mismos conceptos mismos del tema que estoy investigando. Luego, de pronto podemos tener incluso metodologías de investigación que han hecho sobre el tema, ¿sí? Y toda esa expresión vamos recopilando. Capaz que esto nos va a ayudar bastantísimo a trabajar en nuestro proyecto. Ya, la información recuperada puede relevar que existe una o varias etapas, en este caso complementarias desarrolladas con abundante evidencia empírica, datos reales. O sea, en el caso, la importancia de la información es los datos reales, ¿no es cierto? ¿Qué hay? Piezas o trozos de teoría de apoyo empírico. Exactamente. Esto y un poco les había explicado, ¿no? Lo que yo sé hacer. Ciertos, ciertos trozos yo corto y me pongo, por ejemplo, ahí un título en la hoja de Word y voy extrayendo. Pero siempre y cuando tomando la referencia donde lo obtuve, ¿no es cierto? ¿Sí? Datos reales implica que datos que ya investigaron y que de pronto esos datos yo puedo pues corroborar o puedo pues a partir de estos iniciar mi investigación hacia arriba, ¿no? Que solamente existen guías aún no estudiadas, ideas vagamente relacionadas al problema. Ahora, claro, hay cosas que de pronto todavía no están investigadas y que están escritas en los mismos papers y que dice que esto sería un tema de investigación a futuro y que el paper llega solamente hasta tal tema, ¿cierto? Hasta tal cosa, entonces, en ese caso hablamos entonces del alcance de esa investigación. Entonces, esas otras cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en el marco teórico. Bueno, entonces aquí, como el último, digamos aquí en este caso, elaborar el marco teórico paso 3, pero ¿qué es una teoría? Entonces sería la pregunta, ¿qué es la teoría? ¿No es cierto? ¿Qué es la teoría? Ya. Teoría. El término teoría ha sido utilizado de diferentes formas para indicar cuestiones distintas. La definición científica puede ser la siguiente. La parte de la teoría que nosotros debemos escribir. ¿Qué es una teoría? Es un conjunto de conceptos, exactamente decía conceptos, ¿sí? Aquí estamos para elaborar conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que representan un punto de vista sistemático de fenómenos especificados relacionados entre variables con el objeto de explicar y predecir fenómenos. Exactamente, es la teoría, ¿sí? Entonces es lo que nosotros extraemos para elaborar nuestro propio marco teórico respecto al problema de investigación. Una teoría describe, explica y predice el fenómeno de la realidad, además sistematiza e incrementa el conocimiento sobre el fenómeno, ¿sí? Entonces, miren ustedes, de todo esto nace, pues al final, la teoría, que son los conceptos, porque es importante, por ejemplo, nosotros primero saber el concepto de lo que hacemos. Si no sabemos el concepto, no podemos partir a nada, ¿no? Primero el concepto, qué significa eso, ¿no? Sí, concepto, definición del tema y proposiciones y relaciones entre sí. Entonces, esto nos ayuda muchísimo para enrumbar bien nuestra investigación. Entonces, una teoría describe, explica y predice los fenómenos de la realidad. ¿Sí? Además, sistematiza e incrementa el conocimiento sobre el fenómeno. Entonces, esa es la forma de elaborar nuestro marco teórico. Bueno, los criterios más comunes para elaborar la teoría son, ¿cuál? Capacidad de descripción, explicación y predicción. Y eso depende de quién. Depende, en este caso, del investigador. ¿Cómo está, en este caso, cuál es la capacidad de qué? De extraer la información de la literatura existente, ¿no es cierto? Capacidad de descripción, de explicación y predicción. Debe ser capaz de definir el fenómeno, ¿no es cierto? Sus características, componentes y condiciones. Debe incrementar el entendimiento de las causas de los fenómenos a través de pruebas empíricas.
Esto ya un poco ya estaba explicado, ¿no es cierto? En cuanto se refiere a lo que es finalmente el objetivo mismo final que debemos llegar, en este caso, a demostrar tal o cual tipo de hipótesis que nos hemos planteado, ¿sí? Ahora, claro, hay veces que nosotros pues llegamos a determinar lo que es, yo que sé, el comportamiento de algún tipo de sistema o de algún tipo de información a través de qué? A través de una ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí o no? A través de una ecuación. Y generalmente las ecuaciones, ¿para qué sirven? Sirven para pronosticar el fenómeno que puede producirse a futuro, ¿cierto? Entonces, yo hago una ecuación del fenómeno, digo, muy bien, entonces esa es la variable dependiente y es independiente, y en función de esto, pues, puedo predecir el fenómeno si es que viendo el comportamiento de la variable independiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esto puedo hacerlo, y generalmente muchas investigaciones llegan a esto, ¿no? A definir un esquema de ecuaciones del comportamiento del fenómeno que estoy investigando. Ya, consistencia lógica. Dice, las proporciones integran la teoría deben ser interrelacionadas y ser mutuamente excluyentes y no caer en contradicción. ¿Qué es con esta? O sea, cada teoría debe ser congruente, ¿no? Sin que la una se superponga a la otra y que cada una demuestre lo que se está hablando y se está demostrando, ¿sí? Y no decir, digamos, decir en una parte una cosa y en otra parte otra cosa que de pronto puede estar contradiciendo a lo que acabo de manifestar, ¿sí? Entonces esto implica que debe tener una consistencia lógica, debe tener una perspectiva, se refiere a nivel de la generalidad, ¿sí? Generalidad. Si la perspectiva que es un poco, que dice a nivel de la generalidad, ¿qué implica esto? Implica de que yo puedo, a través de esta ecuación o de estas expresiones que yo he definido acá, puedo un poco generalizar. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo acá esta población, generé aquí una ecuación de pronóstico y puedo decir que la población en sí, a pesar que yo haber trabajado en muestreo, la población en sí tiene una forma de comportamiento de acuerdo a la investigación de su muestra que yo acabé de terminar. Entonces, un poco tiendo a generalizar las situaciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esta perspectiva de esta situación. La fructífera heurística es la capacidad que tiene la teoría de generar nuevas interrogantes y descubrimientos, y la parsimonia de ser siempre, simple y sensible. Exactamente. Forma de la redacción. Bien, vamos a ver el paso 4, definir el tipo de investigación. Entonces, como ustedes pueden ver, si bien es cierto, la parte de lo que es el marco teórico parecería bastante tedioso, pero si nosotros un poco leemos y nos ponemos un poquito a pensar, la elaboración de un buen marco teórico nos ayuda a guiar de excelente forma la investigación, ¿sí? El marco teórico ¿qué es adicional a esto? El marco teórico, además de que yo tengo conocimiento, como dije inicialmente, debo tener casi pleno conocimiento de lo que yo quiero investigar, ¿no es cierto? La teoría, la parte teórica, el marco teórico nos ayuda a incrementar más ese conocimiento que lo tengo y al final nos da las claras ideas por donde yo debo avanzar con mi investigación. Sí, sería en este caso como un paso, como el primer peldaño después de haber planteado nuestro problema, ¿cierto? Nuestros objetivos. Entonces, el marco teórico nos ayuda para esto, ¿no? Entonces, si ustedes toman esto lo he tomado pues de la teoría de la investigación que está por el autor. Entonces, imagínense ustedes, entonces es prácticamente, por eso tiene algunas láminas, pero he puesto bastante de esas. ¿Por qué? Porque esta es la parte básica para lo que es la investigación. De pronto, esto nos da chance ¿para qué? Para no divagar en cuestión de lo que yo quiero hacer en mi proyecto, ¿sí? Porque si no tengo bien claro esto, de pronto no sé ni siquiera cómo plantear mis fórmulas o digamos mis encuestas o mi toma de información y qué instrumento voy a utilizar y qué información más necesitaré para aplicar en este caso y obtener lo que yo deseo en cuanto a la investigación. Sí, entonces esta es una parte clave en este caso dentro de un proyecto. Bien, vamos a ver el paso 4, definir el tipo de investigación. Después de haber definido el marco teórico total, ¿no es cierto? Ya definimos 3 partes, ¿no es cierto? El problema, los objetivos, en este caso, ¿no es cierto? Los objetivos generales, específicos, y en este caso también la hipótesis. Entonces, a ver si vamos a definir lo que es el problema, tipo de investigación. Bien, aquí vamos a ver, entonces, dependiendo de lo que nosotros queremos investigar, ¿no es cierto?
Nos vamos a situar en este caso en 4 tipos de investigación, ¿no es cierto? Dependiendo de lo que yo quiero investigar. Vamos a ver cada uno de estos, que son el tipo de investigación, la exploratoria. Si yo aplicar la investigación exploratoria, voy a aplicar investigación descriptiva, voy a aplicar una investigación correlacional o una investigación explicativa. Al final estamos haciendo investigación. Todas esas 4 son investigaciones, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a ver de acuerdo al tema que nosotros hemos planteado qué tipo de investigación voy a realizar. ¿Sí? ¿Qué es la exploratoria? Vamos a ver aquí. ¿Sí? La exploratoria dice, es la base de una nueva investigación. ¿Sí? Parte desde cero. ¿Qué quiere decir con esto? Es decir, no hay ninguna referencia o fuente. El tema generalmente ha sido tocado antes. No ha sido tocado antes. Entonces puede ser que nos encontramos con esto, ¿no? Sí. Y un poco la exploratoria está referido un poco a qué se refiere. Se refiere a que yo recién, por ejemplo, voy a levantar información, incluso para ver recién los problemas existentes en ese sector, en esa área o digamos, en esa parroquia, lo que quieras, ¿sí? Entonces, por eso se llama exploratoria. Ustedes han escuchado, por ejemplo, cuando es lo que es el petróleo, ¿no? Existe la fase exploratoria. La fase exploratoria implica de que recién, o sea, primero, la fase exploratoria implica de que, de acuerdo a las cartas, una cosa de esas, se ve que en tal parte existe, yo que sé, petróleo. Pero ustedes saben, en este caso, ellos tienen que hacer lo que es la primera fase, que es la fase exploratoria, en donde van a averiguar, van a hacer algún tipo de estudios para saber exactamente hay o no la posibilidad de que haya petróleo y cuál sería en este caso las probabilidades de que yo pueda invertir para extraer ese petróleo. Es más o menos acá, ¿no es cierto? Entonces, antes no ha habido, no ha extraído petróleo, no han hecho todavía estudios, no han hecho nada. Entonces, es un tema que nosotros estamos recién explorando, ingresando recién a ver qué es lo que pasa o qué es lo que hay ahí en ese sector. Entonces, este sería en este caso una investigación. Pero, por supuesto que parte cero, pero aquí puede haber qué. Puede ser de que aquí, o mejor dicho, existe de que alguien tiene, digamos, algún tipo de qué, de problema o de que ha visto algún tipo de problema y que es necesariamente investigar qué es lo que está pasando en el sector para yo generar algún tipo de base, digamos, generar una nueva base de investigación. Más o menos. A eso se refiere ese tipo de estudio exploratorio. El descriptivo, vamos a ver qué significa el descriptivo. Ustedes van a ver sus proyectos de dónde, en qué parte se localiza. Buscan especificar las características. Describir es medir, o sea, medir, toca, o sea, lo que queremos es medir las características de algo, ¿no es cierto? Una cosa. Miden el fenómeno en cualquier dimensión, ¿sí? Pueden medir con especificidad cada parte por separado de la investigación, ¿sí? Esos son los descriptivos, ¿sí? Entonces, lo que hace el descriptivo es, en este caso, primero, buscar, en este caso, o definir las características de lo que yo voy a investigar. Después, al describir, pues yo lo que quiero es, digamos, medir esas características, ¿no es cierto? El medir implica dimensionar, ¿no es cierto? Dimensionar, yo que sé, en longitud, en volumen, en porcentaje, eso nos interesa saber, ¿sí? ¿Y qué es describir y medir? Y medir es el fenómeno de cualquier dimensión, ¿sí? El fenómeno de contaminación, el fenómeno, yo que sé, de alturas de inundación, el fenómeno, yo que sé, de recarga de un acuífero, ¿sí? Lo estamos viendo exactamente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver, en este caso, en qué tipo de investigación, en este caso. Pueden medir con especificidad, o sea, cada fenómeno o por separado, digamos, cada fenómeno con especificidad, cada parte por separado de la investigación. ¿Sí? Entonces, eso es la investigación descriptiva. La correlacional. ¿Qué es la investigación correlacional? Esta investigación correlacional, dice, se encargan de la relación o relacionar dos o más variables dentro de un mismo contexto. Es decir, aquí vamos a hablar un poco lo que es causa y lo que es efecto, ¿no es cierto? Causa-efecto, dos o más variables. O sea, en este caso, X, Y. Variable independiente y variable independiente, ¿sí?
El valor del grado de relación existente. O sea, ¿cuál es la relación que existe entre Y y X? O a su vez, si es que Y está en función de X. Sí, es lo que está evaluando aquí. Pues aquí ya vamos un poquito a qué. A determinar lo que hicimos anteriormente, lo que es, de pronto yo puedo generar qué. Un pronóstico del comportamiento de una variable frente a otra variable. Sí, qué es lo que está pasando en la zona. Y puedo dejar escrito esto, ¿no? En función de toda la información que me he levantado, pues, decir, existe una correlación entre lo que está pasando aquí y lo que están haciendo acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo quiero calcular la sedimentación en un sector dado, en donde está obstruyendo, yo que sé, una boca toma, pero si es que yo para eso estudio lo que es la erosión en la parte de la cuenca alta, entonces quiero decir, si es que las actividades agrícolas siguen siendo pues muy predominantes, pues el fenómeno de erosión seguirá incrementando y los sedimentos serán habiendo acá. Entonces hay una relación directa entre lo que pasa en la cuenca y lo que sucede abajo, ¿no es cierto? Exactamente. El X sería las actividades que están haciendo acá y el Y sería el sedimento que llega acá. O sea, me estoy inventando cosas, pero más o menos sería esta fase, lo que es la parte correlacional. Exactamente. ¿Sí? Ustedes ya ven su proyecto donde puede estar ubicado. El explicativo. ¿Qué significa el explicativo? Están destinados a responder las causas de los eventos físicos y sociales. O sea, las causas quiere decir el por qué se puso tal o cual evento. Es el explicativo. Por eso se llama, explícame por qué. El por qué se puso los eventos, explican los fenómenos, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, digo, muy bien, un ejemplo podría ser, yo que sé, ¿por qué es, vale, vamos a ver, ¿no es cierto? Tengo una vertiente de agua, aquí es del río, entonces aquí no es río, ¿no? Aquí está aquí nace una vertiente de agua, ¿no? Aquí es una vertiente de agua, y puedo decir, muy bien, ¿por qué hay agua en esta vertiente? Hay agua en época de, digamos, de lluvias intensas y por qué no hay agua en época de sequía, ¿no es cierto? ¿Por qué los fenómenos? Entonces, comienzo a investigar fenómenos acá afuera, ¿no? El por qué. Recarga, usos de suelo, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, aquí explico, en este caso, el por qué, ¿sí? Entonces, hago investigaciones y veo qué fenómenos hay acá arriba y qué fenómenos hay acá abajo y también qué fenómenos hay aquí, ¿no? Suelos, de qué nomás depende para qué hago acá, ¿cierto? Punto, me estoy metiendo así, pero al final, eso es lo que nos interesa en el caso del método explicativo, ¿sí? Bien. Entonces, ustedes ya pueden imaginarse dentro de qué métodos ustedes estarían, digamos, sus proyectos que están planteándose para su presentación. Bien, no sé si es que ustedes hasta aquí tienen alguna pregunta, por favor. Están 11. ¿Alguna pregunta, tal vez? Bueno, Profe, en caso de tener mediciones y utilizar esas mediciones para digamos, ¿cómo sería? Inferir algo, ¿eso sería explicativo o eso sería descriptivo? ese era descriptivo. Cuando tú quieres inferir algo, aquí estás infiriendo. Aquí. Estás correlacionando. Correlacionando entre una variable y otra variable. ¿Sí? Es decir, esta variable Y va a depender, en este caso, puede depender de muchas variables, ¿no? Esta Y, que sería el comportamiento de esto, puede ser en función de qué? De una variable X1, una X2, lo que quiera. Eso también, por eso hay que delimitar, porque al final nosotros, si nosotros ponemos muchas variables que son independientes, porque estas serían independientes, y tienes que generar una ecuación de pronóstico o de comportamiento o relacional, entonces implica que esta ecuación va a tener en este caso 3 ecuaciones con 3 variables. Y esta resolución, bueno, no es difícil, pero hay que ver que realmente estas variables sean las que realmente ¿qué? Están, no inferenciando, sino están repercutiendo en el comportamiento de esta otra variable, ¿sí? Que no sean estos simplemente así muy puntuales, pero sean perennes. O sea, exactamente. ¿Por qué? Porque siempre va a tener que, al final, pues, saber cómo se comporta esta, y esto va a ir repercutiendo en esto. Si es que estas variables son muy altas, de pronto van a ser ya valores muy bajos, entonces el comportamiento también va a ser dependiendo de lo que estoy investigando, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería un poco sería lo que tú estás diciendo cuando yo quiero esto, ¿no?
Ahora acá esta investigación que te pongo acá, en cambio simplemente lo que tengo que explicar es el porqué de los problemas, por qué se produce, a ver, por qué se produce en este caso, la contaminación de un acuífero si es que este acuífero no está muy alejado y las aguas de pronto del Cantayal, lo que sea, están a medio kilómetro por arriba. ¿Por qué se produce eso? ¿No es cierto? Pero estamos viendo que está contaminado. Entonces, tengo que ver el por qué se contamina, qué es lo que está pasando en las aguas, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de caso, por eso se llama el método explicativo. Sí. Ahora que aquí, después del método explicativo, yo puedo ver que esto que pasa aquí es repercusión de acá, puedo también sacar, en este caso, explicar con este correlacional acá, pero y luego explicar, miren, se da por esto, por esto, por esto, pero si se sigue haciendo esto, va a pasar esto y consecuentemente vamos a tener problemas de esto, ¿no es cierto? Entonces, puede incluso un poco unirse las dos partes entre lo que sería el explicativo y el correlacional, ¿sí? Pero al final, pues, estos son lo que estamos haciendo. No sé, ¿alguna otra pregunta más? Ya. Vamos a ver, en este caso, lo que significa acá los flujogramas, porque nos planteamos, ¿cómo nos planteamos, por ejemplo, hablamos, digamos, muchas cosas, ¿no es cierto? Ya más o menos hemos visto el proceso, cómo vamos nosotros planteando nuestro proyecto de investigación, y a veces queremos, pues, tener gráficamente lo que hemos planteado, ¿no? A veces, ¿no es cierto? ¿Qué es primero, qué es segundo, qué es tercero, y así, hasta dónde vamos a llegar? Entonces, estos son los que se llaman los programas y cuestiones científicas, ¿no? Que utilizamos bastante lo que es en investigación. Exactamente. Entonces, decimos, a ver, yo estoy aquí, voy a irme por acá, si pasa esto, voy por acá, si no pasa esto, voy por acá, y así. Voy indicando en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo yo un modelo simplificado del método científico, por lo cual utilizamos para hacer investigación. Acá simplemente también utilizamos un flujograma para poder en este caso pues hacer una investigación, ¿no? Podemos, así hay flujogramas que se utilizan pues dentro de la investigación. Por ejemplo, acá en la observación, es decir, observamos el fenómeno, ¿no es cierto? Nos preguntamos por qué sucede ese, cómo solucionar el problema, nos planteamos la hipótesis, ¿no es cierto? Tenemos la hipótesis, experimentamos esto, ¿no es cierto? Y luego, pues, ¿no es cierto? Luego venimos de acá y verificamos la hipótesis, ¿sí? Verificamos la hipótesis si es que la hipótesis que nos hemos planteado es correcta, hemos demostrado, entonces conclusión, sacamos la conclusión. Sí, el comportamiento del sistema es de esta manera, de acuerdo a la hipótesis que me planteé. Y si es que no hemos logrado demostrar la hipótesis, nos regresamos otra vez a dónde? A preguntarnos. Nos preguntamos de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, aquí un poco estas directamente son, ustedes saben que aquí mismo, donde estará aquí la observación, aquí estaría un poco el problema, ¿no es cierto? El problema, y por supuesto tenía los objetivos, todas esas cosas planteando, y acá vamos a plantear nuestra hipótesis. Pero al final, en el proyecto de investigación, lo que estamos demostrando es una hipótesis, ¿no es cierto? Sí. Cuando verificamos hipótesis, experimentamos y verificamos que es cierta lo que hemos planteado, entonces sacamos nuestras conclusiones. Y hemos terminado prácticamente lo que es la investigación. Si no, pues nos regresamos a ver otra, pues preguntamos de otra manera para solucionar algún tipo de problema. Ese sería un flujograma que nosotros podemos plantearnos cuando hacemos la investigación inicial. Acá vemos otro diagrama. Igual vamos acá. Acá, en cambio, dice realizar una pregunta. O sea, comenzamos de acá, ¿cierto? Realizar una pregunta. Por supuesto que antes está la observación, esa cosa, ¿no es cierto? Entonces dice realizar investigación de fondo. Entonces le hacemos una pregunta y dice, bueno, vamos a investigar a fondo qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Luego dice construcción, una hipótesis, que estamos igual que acá, primera hipótesis, dice acá, ¿no es cierto? Volver a pensar, a intentar de nuevo. O sea, en caso, ¿qué pasaría acá? ¿Sí? Damos hipótesis, luego dice, aquí dice, testear la hipótesis con experimentos. Acá igual, ¿no es cierto? Experimentar. Con experimentos, ¿sí? Acá. Continuamos acá, vamos acá. Hipótesis cierta, estamos acá. Hemos verificado que sí es cierta. Hipótesis cierta. ¿Sí? Hipótesis o falta de parcialmente, digamos, falsa. Entonces,
Vamos por acá y nuevamente regresamos y vuelta acá. ¿Sí? Igual que acá regresamos, pero acá. ¿Sí? Y al final, si es que de pronto, si es que la hipótesis es cierta, realizamos el informe. Acá la conclusión. ¿Sí? Exactamente. O hipótesis falsa, también regresamos acá y hacemos la conclusión. También igual y el informe. Es decir, de las dos formas que nosotros vamos a hacer, tanto en el caso, si no demostramos la hipótesis, pongamos, si demostramos la hipótesis, igual hacemos nuestra conclusión o realizamos el informe. Si no demostramos la hipótesis, si yo quiero, puedo seguir buscando otra hipótesis para plantear y pues demostrar. Si no, pues simplemente he invertido mi tiempo, mi dinero en investigación y simplemente lo que he demostrado es que lo que estaba planteado, lo que se observa el fenómeno no es cierto y he demostrado eso. Pero esta queda una teoría, que queda una teoría ya explicada, ya investigada en cuanto al marco teórico que tanto, digamos, nosotros hemos generado una nueva teoría acerca del componente del fenómeno que no es así, porque se ha demostrado con datos y toda esa cosa. Entonces, tomarán este informe y será ¿qué? Como una bibliografía de un marco teórico para otras investigaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero si yo quiero seguir investigando más cosas, pues me regreso acá y nuevamente me planteo de nuevo y con trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de este caso lo que es la hipótesis nula, es la que queremos demostrar y la hipótesis alterna es la que es la, en este caso, la que en caso que no demuestre esta, pues se va a hacer esta hipótesis, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí tal vez? Sí está claro, ¿no es cierto? ¿Todo Ya. bien, profe? Sí, sí, sí o sí. Sí, todo bien, profe. Ya. Flujogramas y cuestiones científicas, de igual manera. Aquí veo, o sea, aquí estamos hablando de todos los métodos científicos, por si acaso, ¿no es cierto? Algo similar, observación, hipótesis, experimento, datos. Predicción, nuevos fenómenos, teorías, leyes, otras leyes y fenómenos, ¿sí? Entonces, ¿qué esto implica? En este caso, si yo, veamos, observación, esto ya hemos visto, ¿no es cierto? En los dos, tanto en el flujograma pequeño como el grande, que está un poco más explicado, pero al final son lo mismo, ¿no? Entonces, si es que ya demostré, ¿no es cierto? Acá, experimento, datos, ¿no es cierto? Bueno, si no, pues me regreso por acá o hago un informe, ¿no es cierto? Y si es que ya demostré datos, entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, entonces, ¿qué? Formulo nuevas leyes, de pronto, de acuerdo a lo que yo he investigado. Y ustedes ven, por ejemplo, ustedes toman papers, ¿no es cierto? Toman papers que han investigado y ahí ya se generó una nueva teoría, ¿sí ven ahí? Y nosotros tomamos como base, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el marco teórico, inclusive, o cuando redactamos nuestros artículos, ¿qué hacemos? Prácticamente en la parte teórica nosotros tomamos todo lo que está ahí y mencionamos de qué artículo viene, de qué autor viene, todas esas cosas. Mencionamos ahí, ¿no es cierto? Pues el que quiera ver si es que es cierto, va a esta parte y luego lee y dice, ah, no, y ahí sacó y ahí tomó. Entonces ahí se generan unas nuevas leyes. Y para nosotros esas leyes ya es una cosa que está demostrada y puedo continuar y unas leyes, teorías, las leyes y fenómenos, ¿cierto? ¿Sí? Y así podemos hablar. Entonces, exactamente, esto es el método científico al completo, exactamente, ¿no es cierto? Y luego continuamos, o sea, continuamos investigando nuevos fenómenos, en este caso, ¿no es cierto? Y podemos, pues, nuevas teorías, podemos hacer predicción de ciertas cosas. ¿A través de qué? A través ya de modelos matemáticos, modelos numéricos, que podemos predecir las cosas, ¿no? Y así nace, por ejemplo, los modelos, por ejemplo, los modelos de balanza, los modelos de esas cosas, ¿para qué? Para poder, en este caso, ahí nacen lo que son los modelos determinísticos, ¿no es cierto? Los estocásticos que nos permiten, pues, definir, en este caso, el comportamiento fenómeno en función de algunas variables, ¿cierto? Esto simplemente es lo que está con nosotros acá, ¿sí? Ya, el paso 5, vamos a ver en este caso lo que es la sistematización de las hipótesis. O mejor dicho, perdón, establecer hipótesis, ¿sí? La hipótesis científica como vínculo entre el marco teórico y la solución al problema. Dice, en este caso, establecer las hipótesis. Vamos a ver cómo se establece sistematizar las hipótesis. Si bien es cierto, arriba pues ya planteamos una hipótesis, ¿no es cierto? Y más o menos tenemos la idea de cómo plantearnos nuestra hipótesis de una investigación. Bien. ¿Cómo sistematizamos en este caso la hipótesis de un proyecto de un planteamiento y un proyecto de investigación? ¿Cómo hacemos? Primero, la formación de hipótesis debe cumplir algunos criterios básicos. Primero, las hipótesis deben presentar propuestas provisionales del problema de la investigación.
deben enunciarse de manera que su formulación puede ser sometida a prueba o demostración. Bueno, por lo general, las hipótesis, como si ustedes pueden leer en algunos libros, la forma más fácil de plantear una hipótesis es aseverar algo que probablemente no va a ser demostrado. ¿Sí? Exactamente, es la hipótesis. Es decir, quiero decir, bueno, muy bien, ¿sabe qué? Ese sistema, para mí ese sistema se comporta de esa manera, o esto repercute en esto de esta manera. Es lo que quiero demostrar, ¿sí? Y pues voy hacia allá, ¿no? Pero por eso digo, en una investigación no necesariamente debo demostrar eso, ¿no? No necesariamente, y no puedo decir que mi investigación falló porque no demostré la hipótesis, ¿no? Mi investigación está hecha y ahí está la hipótesis, y ahí está la nueva teoría de que ese sistema no se comporta de esa manera, sino se comporta de otra manera. Así de sencillo, ¿no? ¿Sí? Bien. Debe formularse en términos de una relación causa-efecto de una variable dependiente y una dependiente. Exactamente. Esto estaba planteado arriba. Exactamente. De una variable de facta. Causa-efecto. ¿Sí? ¿Causa cuál es? Causa sería la X y efecto sería la Y. D. En lo posible, debe enunciarse de una manera sencilla, tanto conceptual como la relación número de variables implicadas. Recomendación. Plantearse solamente una variable en función de otra variable. Es la recomendación. Máximo puede ser dos variables, en este caso independientes. Porque al plantearse más variables se hace un poco más complejo la demostración. ¿Sí? Entonces, es mejor así. Deben evitarse el uso de términos de adjetivos o juicios de valor. ¿Sí? Esto, pues, debe ser tomado muy en cuenta. Entonces, miren ustedes más o menos lo que tenemos en este caso, qué nomás debemos tomar en cuenta para plantear nuestras hipótesis en este caso. ¿Sí? Vamos a ver. Las hipótesis también, ¿qué son? Son supuestos. También se llama supuestos. Por eso se llama hipótesis o supuestos. Dice, la hipótesis se define como un supuesto anticipado del investigador. Aquí dice clarito, por eso les dije, anticipado por el investigador. ¿Sí? Pues se llama, una hipótesis son supuestos también, también se llaman conjeturas, ¿no? Hipótesis, supuestos o conjeturas. Con la finalidad de establecer la realidad en cuanto a una relación entre variables que no ha sido todavía comprobada. Es decir, al final, hipótesis, ¿qué es? La hipótesis no es más que algo que queremos comprobar. ¿No es cierto? Ustedes han escuchado incluso en conversaciones así normales, dicen, mi hipótesis es que esto está pasando. Es una hipótesis. ¿Qué pasa? Que decir que está pasando, quiere decir que para saber que eso está pasando hay que investigar o hay que demostrar. Así también, ¿cierto? Es lo que quiere decir. ¿Sí? Bien. Entonces aquí dice que algo que todavía no está comprobado. Necesitamos investigación para comprobar las hipótesis. Se considera también que las hipótesis son una suposición tentativa, perdón, proposición tentativa acerca de relaciones entre dos o más variables. Aquí estamos dos o más variables. Y se apoya en este caso conocimientos que científicos, organizados y sistematizados. Dos o más variables. ¿Qué quiere decir en este caso? Esta es una variable. Esta es otra variable. Pero también puedo decir que también es de esta otra variable. ¿Sí? Entonces quiere decir, aquí está dos. Siempre va a haber dos. Esta variable Y, que sería la dependiente, y esta variable X sería la independiente. Pero también puedo tener más variables que dice esta variable que sería la otra independiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que y esta variable, este componente de esta variable va a estar en función de componente de estas otras dos variables. Es lo que está diciendo acá. Entonces, ahí están las hipótesis, ¿no es cierto? Y ustedes saben que el problema también había causa-efecto, ¿no es cierto? Y ahí va a haber una relación. Entonces, desde arriba ya viene dándonos exactamente esta es la aparición de las variables. Por eso después, cuando ya nosotros ya hacemos la investigación, se llama también, cuando ya hacemos la investigación, nos basamos muchísimo en el marco teórico, ¿verdad? El marco teórico, y luego pues hay una partecita que decimos la sistematización de las variables. ¿Qué quiere decir con eso? Que en función de esa sistematización, digamos, de esa sistematización de variables, nosotros vamos a hacer que los instrumentos de qué? Los instrumentos de recopilación de información para investigar a esas variables. Exactamente, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener bastante claro qué es este planteamiento que vamos a hacer acá. Aquí, ya para un poco ir finalizando la parte esta, vamos a ver este caso. Sí, este caso lo que se refiere, dice, a la
situación real, en este caso de lo que son las hipótesis, ¿dónde vamos acá? ¿Sí? Si bien es cierto, yo he dicho que hay dos tipos de hipótesis, que hablamos de la hipótesis nula y la hipótesis alterna, ¿sí? Es la que nosotros trabajamos. Pero dentro de las hipótesis, si ustedes pueden ver de dónde nace, miren ustedes, desarrollo de la perspectiva teórica lleva al contra. Primero el planteamiento del problema. Aquí está todo un resumen de lo que estoy viendo desde arriba, ¿no? ¿Y qué se deriva? ¿De dónde se deriva? La hipótesis se deriva de aquí. ¿Cuáles son las hipótesis? Son explicaciones tentativas de la relación entre las dos variables. Es lo que hemos venido diciendo y está dado. Ese es el resumen. Ahora, tipos en este caso de qué? De hipótesis. De la investigación, o sea, tipos. Hipótesis de investigación, hipótesis nulas, hipótesis alternativas y estadísticas. Pero al final, si nosotros analizamos estos 4 tipos de hipótesis que estamos diciendo acá, ¿cae en dónde? Cae en la hipótesis nula y en la hipótesis alterna. Vamos a ver, descripción de un valor de dato pronosticado o correlacionables de los diferentes grupos de causales de la investigación, ¿no es cierto? Descripción del valor correlacionable. ¿Qué es decir correlacional? Decir Y y X. Y hablamos de Y y X, estamos hablando de qué? De una hipótesis, en este caso, que está relacionado a ¿cuál? En este caso, a 2 variables, y esto estamos relacionado a lo que se llama las hipótesis alternas, ¿cierto? Ya, aquí dice las nulas, mismas opciones que las hipótesis de investigación, por supuesto. Entonces, de aquí, para esta hipótesis, digamos, en este caso las nulas, en este caso son las que yo voy a demostrar, ¿no es cierto? Y también tendré la hipótesis alterna en caso de no poder demostrar, ¿sí? Alternativas, ya dijimos que es el caso, la alternativa que es esta cosa H1, y estadísticas de estimación de correlación de diferentes medidas, ¿no es cierto? Entonces, al final, todo esto cae, ya sea desde el punto de vista de qué. A ver, vamos a ver. Si yo hablo de investigación, claro, aquí, por ejemplo, ustedes si leen algún libro de estadística, ¿qué va a haber? ¿Qué tipo de hipótesis? Hay hipótesis, en este caso, las de estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero demostrar, en este caso, mi hipótesis nula, puedo ser que me estoy demostrando, que el comportamiento de una media poblacional, ¿sí? De una media, de una muestra, va a ser igual al comportamiento, digamos, perdón, de la población. Entonces, a otra media, en este caso, estoy de media a media. Y la hipótesis nula va a ser que, en este caso, esta hipótesis, esta parte es diferente a la otra parte de acá. Es lo que estaría planteando yo. Entonces, ¿qué estoy hablando? De estadística. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando ya de valores, de estadísticas de medias poblacionales o de medio comportamiento de contaminación, lo que quiera que sea, ¿sí? O también puedo plantear desde el punto de vista de la desviación estándar, también puedo plantear frente a la otra desviación estándar. Es decir, por lo general, los planteamientos mayores que se hacen es respecto a la media, al comportamiento medio de, yo que sé, de un elemento químico, medio, digamos, de la pobreza de la población y toda esa cosa, ¿no es cierto? Entonces, esto voy trabajando y voy terminando. Entonces, al final, para plantear esto, me planteo las dos cosas. Entonces, esta es la nula y esta es la alterna. ¿Sí? Entonces, de esta manera estamos. ¿No? Entonces, al final, estamos cayendo en los dos tipos de hipótesis, ¿no? Sino que aquí un poco ¿cómo le digo? O sea, le diferencian acá, ¿no es cierto? Ya. Aquí dice, sus funciones son guiar el estudio, aquí está. ¿Cuáles son las funciones de la hipótesis? Aquí está. Guiar el estudio, proporcionar explicaciones, apoyar la prueba de teorías. Exactamente, esa es la parte más clave, el apoyar la prueba de las teorías, exactamente. Porque al final, cuando yo demuestro una hipótesis, prácticamente estoy creando una teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está, esta teoría está demostrada, ¿sí? Muy bien, entonces aquí dice, con el exploratorio, ¿no es cierto? Dice acá en este caso, pues hipótesis exploratorio no se formula en el exploratorio, miren ustedes. Cuando ustedes hacen una investigación exploratoria, no se formulan las hipótesis, aquí está clarito. Descriptivo, cuando se pronostica un hecho o un dato. Nos formulo yo una hipótesis, sí. El correlacional se formula hipótesis correlacionales, y lo que dijimos anteriormente. Y explicativo se formula hipótesis causales, de causa-efecto. Sí. Entonces, cuando ustedes se hacen investigación exploratoria, no hay necesidad de formular hipótesis. ¿No? Mejor dicho, no se formula. No es que no se formula. Solamente en los 3 tipos de investigación formulamos hipótesis, por si acaso. ¿Sí? Pero aquí está cómo se formula, ¿no? ¿Sí? Y al final puede ser referencia a una situación real, estoy hablando de hipótesis, sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos y correctos. Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente. Por eso digo, conceptual, hablamos del marco teórico. Operacionalmente, hablamos cuando nosotros ya hacemos la investigación, nos hemos planteado nuestra hipótesis, hablamos lo que es la operacionalidad de las variables.
¿Y basados en qué basamos? En el marco teórico, y luego en función de eso vamos a generar nuestros instrumentos para recopilar información y luego pues qué tipo de estadística también utilizamos para obtener estas cosas de acá que estamos hablando acá. Sí, los términos variables, así como las relaciones entre ellas, deben ser observables y medibles. Esto medibles, ¿para qué? Esto si no medimos, no vamos a poder llegar acá. ¿Sí? No vamos a poder llegar acá nunca. Valores, tenemos que generar valores, ¿no? ¿Sí? Y deben, digamos, relacionarse en técnicas disponibles de aprobarse. Claro, deben aprobarse. Entonces, ¿qué quiere decir? Las técnicas de aprobarse quiere decir que si yo ya he planteado una hipótesis de naturaleza, pues yo debo, digamos, en este caso, los datos que he recopilado, debo ajustar tal vez a una ley, debo hacer un tratamiento estadístico que me pueda verificar que realmente estoy demostrando la hipótesis, ¿no? Bueno, pero para eso también vamos a ver más puesito la próxima semana, vamos a ver exactamente lo que son las técnicas de muestreo, los instrumentos y todo lo demás que vamos a ir viendo, ¿sí? Espero ya no tener problemas en tiempo para las clases, pero eso vamos a ver la próxima semana, pues hasta aquí tenemos en este caso ¿qué más hay acá? Bueno, voy a terminar, no, ya falta 2 láminas más, por favor, me concede un poquito de tiempo, que estamos a tiempo. Entonces aquí, miren, o sea, lo que acabé de explicar aquí es algo que está resumido todo, ¿no? Mira, aquí esta lámina usted tiene que tener como base para sus investigaciones, por si acaso, ¿no? Esto es un resumen muy bueno. Por ejemplo, no todos los tipos de investigaciones llevan hipótesis. Aquí está. Vamos a ver. A ver, las hipótesis no son explicaciones tentativas de fenómenos investigados, se formulan como proporción. Ya está. Variable es la propiedad que tiene una variable, puede medirse. Hipótesis nulas son proporciones que niega, resultan en la variable. Bueno, también puede ser que niegue, ¿sí? Pero también la tiene sus posibilidades de diferentes alternas. Entonces, un poco acá, yo les he puesto esto porque hay algunos conceptos que dicen de esa manera, pero un poco es al revés la que nosotros queremos demostrar. Yo he puesto esto para que ustedes vean también que hay unas formas de definir lo que son hipótesis nulas y hipótesis alternas, ¿sí? Entonces, más bien la hipótesis nula es algo que yo quiero demostrar sabiendo que existe una alta probabilidad que no es cierto, así de sencillo, ¿no? Es como decir soy necio, pero al final esa necedad quiero demostrar que sí es cierto, lo que estoy diciendo. Aquí estamos ejemplos que he puesto acá, les van a ver esta partita de aquí, ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, es de otro proyecto, objetivo general. Caracterizar la curva de consumo diario de la red de agua potable de la ciudad del Tena. Ese es el objetivo. Objetivos específicos, obtener patrones de consumo diario de los usuarios de la red potable o agua potable, determinar demanda per cápita, obtener curvas de consumo diario y realizar la modulación de la red. Entonces, esos son los objetivos que yo me planteo, por ejemplo, en un proyecto de investigación. ¿Sí? Esta es otra forma de plantearlo, ¿cierto? En este caso, desde el planteamiento del objetivo general. Ustedes tienen arriba otros proyectos, o sea, no les pongo un solo proyecto porque de pronto van a decir, pero por aquí va ese proyecto y como que se sesga eso, ¿no? Aquí he puesto diferentes tipos de proyectos para que ustedes vayan pensando y tengan su propia forma de generar su propio objetivo, sus propias hipótesis, ¿no? Después he puesto de algunos proyectos en este caso, ¿sí? Y aquí tenemos la hipótesis nula respecto a cuál, respecto a al proyecto ese que acabo de decir. ¿Ve? Ustedes van a ver acá, por ejemplo, el proyecto en sí, ¿qué es? Este es el proyecto. ¿Sí? Bueno, el proyecto se llama, creo que es de implicaciones del COVID, alguna cosa, ¿no es cierto? Que ya está terminado este proyecto, por si acaso ya tenemos los datos, estamos ahorita ya en la pedí impresión de plazo 3 meses para poder avanzar ya en la estadística del proyecto, ¿no? Bueno, ese es el proyecto en sí. ¿Sí? Aquí tengo, por ejemplo, un poquito más detallado y ustedes pueden tomar como base esto, ¿no? O sea, como te digo, esto no es una camisa de fuerza, por si acaso. Este es algo que está aprobado, sí, pero no es que el camino es siempre por ahí, ¿no? Sino esta es una forma de decir cómo yo planteo una hipótesis, ¿sí? Cómo yo planteo una hipótesis y cómo ustedes podían plantear siguiendo más o menos esta metodología, pero no es la misma. O sea, no es la misma, así igualito todas, ¿no? Por si acaso. Bueno, ¿cómo planteo la hipótesis nula? ¿Respecto a cuál? Respecto a este proyecto, a estos objetivos. Tiene que ir, ¿qué? Caracterizado respecto a lo que estamos dando acá. ¿Qué dice acá? Hipótesis nula. La demanda de agua potable de los habitantes de Ciudad del Tena influye en su curva de consumo. ¿Se da cuenta? Aquí hay en este caso Y, habitantes, ¿no es cierto?, de Tena, y curva de consumo que influye en este caso en la demanda, ¿cierto?
Entonces, la Y demanda, ¿en función de qué? Del consumo diario. Esa es mi hipótesis, ¿no? Y eso tengo que demostrar, ¿sí dan cuenta? Ahora, la hipótesis una cual será, la demanda de agua potable de los habitantes de Atenas no influyen en su consumo diario, ¿sí? Entonces, miren ustedes, ya aquí ya tienen, por ejemplo, les he dado una base de un proyecto en sí, planteado todas esas cosas y planteado también mis hipótesis. Ustedes pueden continuar hacia abajo, ¿no? Entonces, acá ya defino, en este caso, discretizo las variables. ¿Y por qué discretizo las variables? Porque después tengo que yo operacionalizar estas variables para tomar ¿qué? Para tomar o conseguir la información en el sitio donde quiero hacer la investigación. ¿Cuál es la variable independiente? La demanda de agua potable de los habitantes de la ciudad de Atenas. Miren, acá estábamos hablando de la variable independiente y acá. Consumo de agua potable de la ciudad de Atenas y aquí está la demanda. Y la variable independiente de consumo curva de consumo diario. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces miren ustedes ya no sé si es que está, esto ya tienen en su plataforma esto o no todavía está lámina. No, profe, esa hasta que le subo todavía y creo que con eso estaría bien ya. Video y Ya, la lámina nomás. ya, con esto les subo, entonces ustedes tienen hasta aquí chance de seguir avanzando en su tema de investigación, ¿no? La Sí. próxima, por ejemplo, agüita, ya tomaron agüita, pues ya, profesor diciendo más. Bien, entonces con esto, hasta aquí quedamos las clases, ¿sí? Por favor, entonces, gracias por haberme esperado, ¿sí? Y esperamos que hoy vamos ya y suave, vamos a ir ya haciendo. Ya, como ustedes pueden ver, aquí hay ya temas, ya con ejemplos y todo. Profe, buenas tardes. No es teoría. Sí, dígame. Aparte de la clase, quería decirle del correo que yo le había enviado para poder rendir los exámenes de la clase, por lo que yo tengo el horario de trabajo y no puedo rendir a las horas que se lo pone en la plataforma. A ver, vamos a ver. Voy a abrir, verán, todas las plataformas de todas las 5 materias que yo dicto, voy a abrir a las 21 horas del día de hoy. Día. Perfecto, Sí, profe, gracias. ya listo, de todo, de hidrología, de hidráulica general, aplicada, titulación, de todas esas cosas. Sí, 5 materias tengo ya. Voy a abrir a las 21 horas. Voy a abrir todas las tareas de ver esas cosas. Así que comuniquen a sus amigos todas esas cosas. ¿Sí? Si es que de ahí no pudieron subir, ya salados. ¿Sí? Así quedamos. Hoy 9 de la noche, ¿estoy de acuerdo o no? Listo, profe, correctamente. Ya, listo. O ¿Alguien sea, más? profe, Listo, yo profe. igual no podría a esta hora, profe. Yo trabajo hasta las 11 de la noche. A ver, Sí. ¿cuándo puedes? Entonces dime, ¿cuándo Yo puedes? podría, como le dije en el correo, de toda la mañana hasta las 4 de la tarde. Podría yo rendir los exámenes en la mañana, temprano. El Ah, problema es que no el escucho voz sábado para sí otro. puedes. El sábado sí puedes, ¿no? ¿Mande? El sábado sí puedes. No, yo trabajo de domingo a domingo. Cuéntame. A ver, ¿cómo te llamas tú? Luna Real Kevin Eduardo. Luna Real. ¿Qué más? Luna Real, ¿qué más tu nombre? Kevin Eduardo. Ah, Kevin Luna, ¿ya? Ya, déjame ver un rato, a ver lo tuyo. A ver, ¿qué te falta a vos? Solo rendí de lo que es seminario de titulación y hidráulica general, porque las dos están en el mismo tipo de horario. Seminario e hidráulica. ¿A qué horas puedes tú? Desde la mañana, todo lo que es la mañana hasta las 4 de la tarde. Ya, de 7 a 16 horas. A ver, bueno, seminario hidráulica generales, ¿no? Sí. Ya, listo. A ver, déjame, te voy a abrirte, ¿qué horas son ahorita? 14. A ver, a las 15 horas te voy a abrir. ¿Sí? Ya. Ok. A ver, ¿te falta qué son? ¿Solamente subir deberes o tienes que dar alguna prueba? Rendir los exámenes, porque estos son los que no puede rendir en las horas establecidas. Ya. Entonces solamente te abro la fecha nomás. A las 15 Sí. horas te abro. Listo. Me envías un mensaje a mi celular, ¿de acuerdo? A mi WhatsApp. Ok, Por favor, profe, estoy listo, ya. Yo veo esa cosa y ya se te abro. Listo. Y ok, para el resto a las 9, profe. ¿Perdón? Y para el resto a las 9 de la noche. A las 9 de la noche los de esto. Sí, todas 9 de la noche. Sí. Listo. Muchas Solamente. gracias, profe. Pase muy bien. Ya. Cuídense muchos muchachos, nos vemos y gracias por todo, ¿no? Nos vemos.